Amados hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea en los corazones de nuestros hermanos. Vuelvo a repetir lo que dijo nuestro hermano Pablo esta mañana. Estuvimos muy atentos a las oraciones de los hermanos y esperando que de alguna manera, a través de eso, la carga en nuestro corazón acerca del compartir la palabra fuese de alguna manera confirmado. Y nuestros hermanos esta mañana estaban orando y en su oración utilizaban dos palabras que precisamente son el núcleo principal de lo que queremos compartir. Y no solamente eso, yo también estaba esperando que los hermanos no fueran a compartir lo que yo también iba a compartir. Vamos a continuar con aquello que el Señor empezó esta mañana. Recuerde que en los mensajes que se han dado en las horas de la mañana hay algo bien central que debemos ir percibiéndolo y vamos entonces a darle continuidad a lo que empezaron los hermanos en esta mañana. Sabemos que en los campamentos hay muchas edades, diferentes edades, porque no todos los hermanos tienen la misma edad, la misma maduración. Unos vienen llegando, unos vienen un poco más adelantados, unos vienen en la mitad. Entonces sabemos que existe este tipo de edades en la iglesia, incluso en los campamentos. Entonces les vamos a pedir a nuestros hermanos que tengan un poco de paciencia con esto que vamos a compartir. De pronto hay algunos términos que de pronto va a ser un poco difícil entenderlos a los hermanos un poco más nuevos, porque necesitamos conocer un poco la teología del Antiguo Testamento para poder entender un poco esto. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, muy importante esa palabra en, nueva criatura es, o como traduce Francisco La Cueva, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En las Escrituras nosotros encontramos términos muy sinónimos, términos como edificación, términos como maduración, términos como transformación, términos como perfección, términos como pleno conocimiento. Todas estas palabras en el lenguaje del Nuevo Testamento son palabras sinónimos, porque nos quieren hablar de lo mismo. Hoy vamos a considerar 2 Corintios capítulo 3, 18, pero antes de ver ese texto y mirar lo que vamos a considerar, vamos a colocar una base para poder entender por qué Pablo llega hasta el verso 18 y trata por el Espíritu Santo de explicar lo que explicó inicialmente a la iglesia Corintios. La hermenéutica bíblica es la ciencia que presenta normas para la interpretación del texto. La Biblia es un texto, ¿sí? Y hay ciertas normas de interpretación que lo guardan a uno de tratar de colocar de la propia cosecha de uno en el texto. El texto se interpreta a sí mismo cuando se suma. Y una de las normas que nosotros conocemos en los libros de hermenéutica, básicas para poder interpretar un texto, el primero era el fondo histórico, el contexto de la epístola, el contexto de la carta, el contexto del capítulo. El hermano José Martínez también habla del análisis gramatical de las palabras, porque en ciertas oraciones hay siempre dos o un verbo que llaman mucho la atención, sobresaltan y son el núcleo del pasaje. También hay otra norma que son los textos paralelos, que son versos complementarios que cuando se suman nos amplían el entendimiento del texto que estamos considerando. Y por último, hay algo que se llama la actualización del texto, que no es nada más y no es nada menos que la aplicación del texto a nuestro tiempo, porque el texto debe salir de la palabra al corazón del cristiano, ¿cierto? Y debe contar una realidad. Entonces, vamos a mirar, esto lo digo porque vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Aquí vemos nosotros inicialmente, para poder entender este capítulo, el contexto del capítulo. El capítulo 2 terminando, Pablo dice que no es como algunos que medran falsificando la palabra de Dios. Y la epístola segunda a los Corintios es una epístola muy diferente de las epístolas paulinas,
porque en ella no nos presenta tanta doctrina como es el caso de Gálatas, como es el caso de los romanos. La segunda a los Corintios y primera a Tesalonicenses son epístolas más pastorales, donde se ve más el corazón de Pablo como pastor. Pero en la asamblea Corintios había unos falsos maestros que se estaban introduciendo en medio de la congregación. Entonces Pablo termina diciendo en el capítulo 2, 17, que no es como algunos que medran falsificando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces empieza a mostrarle, les va a mostrar a los corintios, escúcheme bien hermano, les va a mostrar a los corintios la distinción que hay entre él y los ministros del nuevo pacto y los judaizantes ministros del antiguo pacto. Y va a empezar a mostrarles que el nuevo pacto es adecuado para la nueva creación. Por eso leímos ese texto primero. El que está en Cristo, nueva creación es. El antiguo pacto no tiene ningún poder y eficiencia sobre la nueva creación. Entonces Pablo va a empezar a disertar, a decirles a los hermanos en Corintios que él no necesita cartas de recomendación como algunos, porque él es un ministro enviado por el Señor para poder dar luz a las personas que escuchan el Evangelio, para que en el corazón de ellos pueda resplandecer la luz del Evangelio. ¿En dónde? En el rostro de Jesucristo. Y empieza a hacer una antítesis, una comparación entre el rostro de Moisés y el rostro de Jesucristo, utilizando un término que es faz. Entonces vamos a leer desde el 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo sé que han escuchado interpretaciones como esta. Eso cuando dice que la letra mata, es que el mucho estudio mata. No, el contexto es la letra de la ley, ¿cierto? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundaron en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será que lo que permanece. Entonces el apóstol empieza a hacer una comparación de que aunque el ministerio de la ley del antiguo pacto fue con gloria, representado en el ministerio de Moisés cuando resplandeció su rostro, había algo muchísimo más superior y excelso, que es el ministerio del nuevo pacto, del cual el apóstol Pablo y del cual cada uno de los creyentes somos ministros, ¿cierto? No de la letra, sino de ¿qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene una particularidad. La Escritura dice en 1 Corintios 15 que está escrito, fue Adán hecho alma viviente. Y el último Adán, o el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Qué significa vivificante? Que da vida. Que era algo que no podía hacer Adán, ¿cierto? Entonces, como estamos en Cristo, el Espíritu Santo va a hacer algo que no podía hacer la ley. El propósito de la ley no era vivificar, justificar o crear una nueva creación en el corazón, una nueva creación en el corazón cristiano. La Escritura dice muy claramente en el libro de Gálatas que la ley era un ¿qué? Un ayo, un pedagogo, un instructor,
un maestro hasta para llevarnos a Jesucristo, ¿cierto? Pero ya ha venido Jesucristo, no necesitamos el ayo, porque ya estamos en Cristo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el versículo 12 en adelante, porque quiero centrarme en el 18. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Mire, hermanos, Moisés, el ministerio de Moisés no podía a nosotros revelarnos lo que se reveló a través de los apóstoles y profetas. Efesios 5:3-5 nos dice que ese misterio estaba escondido y fue revelado ¿a quién? A los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Pero Moisés administraba la economía del Antiguo Testamento a través de símbolos, a través de sombras y a través de tipos. Moisés no podía presentarnos la realidad de eso que lo iba a traer el ministerio del nuevo pacto. Entonces, nosotros usamos de franqueza y no como Moisés, pero no porque Moisés no quisiera ser franco, sino que era por su ministerio, lo que él tenía que mostrar a manera de figuras. Cuando miramos todo el Antiguo Testamento, efectivamente vemos que Moisés escribió acerca de Jesucristo, pero muy veladamente. Jesucristo lo dijo: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces tenemos que ir a la ley y mirar en los escritos de Moisés dónde escribió acerca de Jesucristo. En algunas partes veladamente, en algunas partes muy abiertamente. Por ejemplo, Deuteronomio 18 dice que el Señor iba a levantar profeta como a él. Eso es una manera muy abierta de hablar del Mesías. Pero cuando Moisés empieza a hablar acerca de los sacrificios, acerca de las fiestas, efectivamente estaba hablando ¿de quién? Del Mesías. Entonces Moisés no podía usar de mucha franqueza como nosotros, que ahora sí tenemos la realidad de las sombras de la ley. Y no como Moisés, preste atención, que ponía un velo sobre tu rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿cierto? Entonces, Pablo fue enviado no como Moisés, porque Pablo sí fue enviado para iluminar a través del evangelio el corazón de los hombres, para que cuando esa iluminación llegara a través de la predicación, brillara la luz de Jesucristo en el corazón de las personas. Entonces, aunque Moisés hablaba de una gloria, esa gloria se iba desvaneciendo, porque el ministerio de Moisés administraba el antiguo pacto. Pero el entendimiento de ellos, en este caso de los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿cierto? Entonces, había un velo en el Antiguo Testamento y había un velo en el rostro de Moisés. Pablo dice entonces que en los judíos aún se mantiene ese velo porque han rechazado a Jesucristo, que es el único que puede quitar el velo del corazón para que conozcan la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces los judíos han rechazado a nuestro Señor y aquel único que puede quitar el velo del corazón de los judíos para que puedan ver la gloria de Dios, que no la han visto, porque efectivamente la gloria de Dios se conoce ¿en quién? En la faz y en el rostro de Jesucristo, hermanos. Amén. Pasemos entonces al verso 15. Sí, el verso 15. ¿Sí? Sí, el verso 15. La presbicia, ¿no? Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sí ves entonces? El velo entonces cubría el Antiguo Testamento y cubría el corazón de los judíos. 17. Pero cuando se conviertan al Señor, va a suceder algo. El velo se quitará. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo lo que está haciendo es una explicación de Éxodo 34,
cuando él va a la presencia del Señor, cuando se cubre el rostro, cuando sale. Entonces, este texto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿ustedes recuerdan cuando Moisés entró a la presencia del Señor? ¿Qué hacía cuando entraba? Se quitaba el velo, ¿cierto? Vamos a leerlo en Éxodo 34:34. Estamos haciendo la introducción para llegar entonces al texto que queremos considerar. Éxodo 34. Y volvemos a 2 Corintios 3 y deje marcado que vamos a ver ahí unos versículos. Y cuando venía Moisés delante de Yahvé para hablar con él, y se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo a decir a los hijos de Israel lo que era. Cuando venía Moisés delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Quiere decir entonces que Moisés contemplaba la gloria de Dios a cara descubierta, ¿sí? En cambio, los judíos no pueden contemplar la gloria de Dios porque su rostro está cubierto con un velo, o el corazón de los judíos está cubierto con un velo, ¿cierto? Velo que fue quitado del corazón del apóstol Pablo. Ya nuestros hermanos hicieron una introducción muy clara acerca de cómo era Pablo antes de ser de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando tienes encuentro con el resucitado camino a Damasco, sucede algo. El velo que había en su corazón se cayó. Y recuerda lo que leía nuestro hermano esta mañana, como escamas cayeron de los ojos de él. O sea que ya no era ciego, ¿cierto? Entonces, volvamos a 2 Corintios 3:18. Ahora sí vamos a ver el texto en el cual queremos centrarnos. Esa fue la introducción para que entendiéramos entonces el verso 18. Pero aquí, hermanos, voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y después lo quiero leer de la Biblia textual porque creo que la traducción es un poco más fiel al texto griego. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero leer el mismo texto de la Biblia textual. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Cambia un poco la puntuación y se entiende un poco más ahí. Entonces, empezamos a considerar unos aspectos de este texto. Por tanto, nosotros todos. A cada uno de los creyentes ha sucedido el mismo suceso. ¿Cuál? El velo que había en el corazón de ellos fue quitado. Ahora nosotros, quitado el velo, ahora nosotros, dice el texto, en la Biblia textual, con rostro descubierto, o sea que ahora nosotros, por causa de haber creído en Jesucristo, ahora nosotros tenemos el rostro descubierto para poder contemplar y ver la gloria de Dios. Cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra ha podido percibir de alguna manera lo glorioso que es Dios. Y esa es una de las razones por las cuales estamos buscándolo a Él. Porque su gloria ha sido revelada a nuestras vidas, la hemos contemplado y no nos queda más después de verla que seguirla. No nos queda más que después de verla espontáneamente entregarnos a Él. Pero todos nosotros con rostro, dice el texto, descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor.
Las Escrituras utilizan un lenguaje donde nos muestra que nosotros los hombres tendemos a parecernos a aquello que más contemplamos. Nosotros tenemos la experiencia con nuestros hijos. Los que somos padres saben que nuestros hijos nos imitan en muchas cosas porque nos están viendo constantemente. Por ejemplo, mi niño Santiago, cuando era más pequeñito, él colocaba unos muñecos, se colocaba en un balde y empezaba a predicar a los muñecos. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que él estaba viendo. ¿Se me entiende? Mire lo que dice el Salmo, Salmo 115. Salmo 115. Y aquí entonces donde vamos a relacionarlos con los compartires de la mañana. Recuerda que en los compartires de la mañana hablamos acerca de ver, de contemplar, de mirar, ¿cierto? Salmo 115, verso 1 hasta el 8. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes, presta atención, semejantes, parecidos, como ellos, semejantes a ellos, ¿son quién? Los que los hacen, ¿cierto? Y cualquiera que confía en ellos. Entonces la Biblia muestra que aquello que vamos contemplando es aquello a lo que nosotros nos vamos pareciendo. Por ejemplo, considere el libro de Cantar de los Cantares. Usted empieza a mirar que va pasando el tiempo y la mujer o la esposa o la amada se va pareciendo a el amado, ¿cierto? Y recuerde, amados hermanos, que una de las características propias de Dios es amor, ¿cierto? Dios cuando hizo al hombre lo creó en amor porque le dio libertad. Y en esa libertad, Dios espera que el hombre elija por él, elija a Dios, ¿cierto? En libertad y en amor. Y Dios cuando crea al hombre, lo crea conforme a su semejanza. Génesis 1:27 dice, y creó, o sea, cuando lo hizo, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿cierto? Pero vino el enemigo de Dios y distorsionó la imagen de Dios que había plasmado en el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante, y sobre todo de la dispensación neotestamentaria, desde la venida del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu están trabajando sin descansar en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros corazones, porque ellos quieren algo, hermano. Y cuando hablo de ellos me estoy refiriendo a la Trinidad, ¿cierto? Ellos quieren algo y están trabajando para ello. Entonces la exhortación para el corazón de la iglesia es que nosotros podamos decir amén a lo que el Señor está tratando de formar y de encontrar en el corazón del cristiano, ¿sí? Que es entonces a lo que nos vamos a referir ahora. Volvamos a 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo, hermanos. Presta atención a esto, hermanos. Nosotros tenemos la visión de la gloria de Dios, pero el texto dice que ¿cómo la vemos? Como en un espejo. En los tiempos del apóstol, el espejo no es como el nuestro, que tú lo ves claritamente. En los tiempos de Pablo, los espejos eran de bronce y no se veían muy claramente. Vamos a entender ese texto desde la misma Corintios, pero el capítulo 1, verso 13, capítulo 13, verso 12. 1 Corintios 13, 12 y volvemos nuevamente acá. Entonces, la visión de la gloria de Dios
Así sea a través de un espejo, escúcheme hermanos, así sea a través de un espejo, tiene el poder de transformar. Así sea a través de un espejo y de bronce. Porque es tan resplandeciente que puede alcanzar el corazón del cristiano, así sea a través de un espejo borroso. 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea que cuando Pablo escribe la segunda y habla del espejo, los hermanos ya entendían porque en la primera ya les había hablado acerca del espejo. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces, después, veremos que cara a cara, dice el texto, ¿cierto? Entonces, aquí la visión que tenemos de la gloria de Dios aún no es perfecta, porque es a través de un espejo. Pero aunque sea por un espejo, y aunque no sea completamente perfecta, ese grado de visión tiene el poder de transformar el corazón de los cristianos. Una de las evidencias de que lo que nosotros predicamos es verdadero son las vidas transformadas. De ladrón a honrado, de prostituta a mujer piadosa, de borracho a ser una persona completamente cabal, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo que estas cosas que también tienen su valor, ¿cierto? Entonces dice el texto que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos que cara a cara. Quiere decir entonces que aún no ha venido lo perfecto. Pero mientras viene eso perfecto, el Señor nos va transformando y cuando Él venga, seremos entonces ¿cómo? Semejantes a Él. Vamos a ver cómo dice primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, vamos a ver el verso 2, en el mismo contexto que venimos hablando. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya, ¿cierto? Qué bendición, hermanos, hacer parte de la familia celestial. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así somos hijos de Dios, pero hay algo que el Señor está buscando. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice el texto? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como, tal como Él es. O sea, en ese momento ya no lo veremos por espejo. Ya no veremos su gloria por espejo, sino que la veremos como, cara a cara. ¿No le da esperanza a eso, a vivir una vida apartada, contemplando y esperándolo por venir? Que es estar delante de Él, aquel que ama nuestro corazón. Volvamos a 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, y mira esta parte en donde queremos llegar, vamos siendo transformados. Aquí nos queremos detener un momento. La palabra griega para transformados es metamorfosis. Esa es la palabra verbo raíz. Esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento griego. Aparece 2 veces en Mateo y en Marcos en la transfiguración del Señor, ¿recuerda? Y dice, y fue transformado o transfigurado cuando en el monte de la transfiguración. Ahí aparece 2 veces en Mateo y en Marcos esa palabra. Aparece en 2 Corintios 3:18 que estamos leyéndolo, y aparece en Romanos 12:2. Esta palabra tiene una particularidad, que en todas las 4 veces que aparece, el verbo está en voz pasiva. Quiero leer, muy rápido, no vayan allá, yo lo voy a leer para que entiendan lo que trato de decir. Mateo 17:1, en la transfiguración, Reina Valera 60 dice el 2, y se transfiguró ante ellos. Y la Biblia textual dice, y fue transfigurado. El verbo pasivo significa que alguien hizo la acción, no la hizo él mismo, ¿cierto? Entonces aquí vamos siendo transformados y el tiempo es presente continuo. Quiere decir entonces
lo siguiente, hermanos, que constantemente el cristiano va sufriendo una metamorfosis, porque eso es lo que significa el análisis de esa palabra, el presente continuo. Constantemente el cristiano debe ir sufriendo una metamorfosis. Esta palabra metamorfosis es la palabra que nosotros conocemos, que se utiliza con el huevo, la oruga, ¿cierto? Larva, oruga, luego crisálida y luego la mariposa, la imago, el adulto. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu, utiliza esta palabra 4 veces. Y entonces quiere decir que el Señor está esperando que el cristiano, todos los hijos de Dios, sufran una metamorfosis continua. Pero la voz pasiva, ¿sabe qué significa? Que alguien le va a ayudar a hacer la acción, ¿cierto? Que él no puede hacerla por sí mismo. Y es ahí entonces cuando entra esta palabra que dice acá, vamos siendo transformados por el Espíritu, ¿cierto? Efectivamente, nada podemos sin Él, ¿cierto que sí? Absolutamente nada. Y esto de que estamos hablando, ya nuestro hermano nos recordaba ahorita, Jesucristo dijo en futuro, en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Entonces es Dios a través del Espíritu Santo, en base a la obra perfecta, completa y todo suficiente de Jesucristo, que va a lograr eso en el corazón del cristiano. Recuerda lo que leímos al principio. El que está en Cristo es ¿qué? Una nueva creación. Entonces, como nosotros veníamos de vivir una vida donde nos parecíamos más al diablo que al Señor, cuando entonces el Padre nos pone en Cristo, empieza el proceso de transformación. Y ese proceso va a ser continuo hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. Entonces, el diccionario Vine dice que esta palabra describe el cambio del proceso interior, porque en la Biblia hay mínimo 2 palabras para transformación, una interior y otra exterior, que ahorita la vamos a mirar. Entonces dice el diccionario Vine que esta palabra significa cambiar en otra forma, meta, cambio, y morfe significa forma. Entonces hay un cambio de forma en el cristiano. Y hay algo en lo cual el hombre se ha resistido a cambiar, y es su carácter. Y es lo primero que Dios va a empezar a tratar. Y es lo primero que Dios va a empezar a modelar y a formar, porque nuestros caracteres propios no expresan lo que es el propio Señor, ¿cierto? Entonces aquí vemos con esta palabra algo que el Señor quiere hacer, pero esa transformación, hermanos amados, es cuando la conectamos con los compartires de las horas de la mañana. Esta transformación la va a hacer el Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Pero va a ser en una medida, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? A medida que vamos contemplando la gloria del Señor, a medida que un cristiano empieza a tener un relacionamiento íntimo con su Señor, diariamente en esa comunión interior íntima, a medida que lo va contemplando, cada día más el cristiano va sufriendo una metamorfosis en el interior. ¿Cierto? Bueno, se habló esta mañana del cambio de Zaqueo, muy bonito, ¿cierto? Pasó de estar robando a devolver lo que se había robado, y el Señor va a seguir. Eso no era solamente, ese era el principio en la vida de Zaqueo. El Señor iba a seguir haciendo una metamorfosis en el corazón de Zaqueo, como lo va a seguir haciendo en el suyo y en el mío, hasta que partamos a la presencia del Señor. Y el Señor entonces quiere lograr algo con esa transformación. Vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿No le parece eso maravilloso? Que Dios le dedique tiempo a usted o a mí. ¿Cierto que sí? Dios ha dedicado tiempo y esfuerzo para conseguir en el corazón del cristiano la imagen de su Hijo. Y esa imagen, en parte, porque hay muchos procesos
para llegar allá. Por causa del tiempo no podemos hablar de todo ello, de pronto en la próxima reunión hablaremos de un aspecto más, pero uno de los aspectos en los cuales Dios lo va a conseguir según el texto que estamos viendo y el contexto más inmediato es que el cristiano, Pablo lo muestra, que en 2 Corintios él ha tenido muchas tribulaciones y muchos sufrimientos. Entonces ahí entendemos nosotros que tenemos este tesoro en vaso de barros, ¿cierto que sí? El Señor entonces va haciendo un trabajo maravilloso. Y ese trabajo, amados hermanos, santos de Dios, lo vamos a ver muy claramente en la eternidad. Ahorita está trabajando para eso, ¿cierto? Entonces dice el texto, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria. Entonces, en la medida que percibamos la gloria del Señor, el Señor nos irá configurando o nos irá transformando hasta la gloria final. Y es ahí cuando entramos a la segunda palabra que significa transformar. La tiene Filipenses capítulo 3, 21. Vamos a leerlo, para no decirlo de memoria. Filipenses 3, verso 21. Entonces, la resplandeciente gloria en el rostro de Moisés iba decreciendo, ¿cierto que sí? Pero ahora vamos a mirar que esa misma gloria aumenta en los cristianos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta gloria final, Filipenses capítulo 3, verso 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la epístola a los tesalonicenses, nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales Dios, a través de Pablo, escribe en cada capítulo acerca de la venida del Señor, de la segunda venida, es que estaba buscando que los tesalónicos, al ver hacia el futuro, o sea, en su encuentro con el Señor, eso empezara a producir en el corazón de ellos vidas santas, que empezaran a apartarse, a dejar de vivir para sí mismos, apartarse del pecado, apartarse de la fornicación, que se pongan a trabajar para que compartan. Léalo, la tarea leer primera y segunda Tesalonicenses. Y Dios está buscando con todo eso efectivamente producir en el corazón de los tesalónicos vidas santas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él va a hacer algo cuando venga, el cual que transformará. Aquí la palabra griega cambia, metaskematizo. Y esta palabra es diferente a metamorfosis. Metamorfosis habla del cambio interior en la persona. Metaskematizo habla del cambio exterior. Entonces la transformación tiene dos estadios. Uno, presente, ahorita, el Señor trabajando, cambiando para su gloria, porque es para su gloria, no es para nosotros. Porque a medida que va cambiando y se va reflejando la gloria de Dios en el cristiano, ¿sabe qué sucede? Dios es glorificado, lo que hablaba nuestro hermano esta mañana, llevar fruto. ¿No lo dice así el texto? Y en esto es glorificado mi Padre. ¿Que qué? Que llevéis mucho fruto. Y Gálatas 1:21 creo que dice Pablo así, muy cortas las palabras. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de nuestro hermano? Que Dios estaba recibiendo gloria por lo que estaban viendo en él, ¿cierto? Estaba sucediendo una transformación. Entonces, la transformación no es solamente del alma, sino también de nuestro cuerpo, que se nos será dado en la resurrección, ¿cierto? Entonces, este verso que estamos leyendo acá se refiere a un cambio en la apariencia externa y no interna. Y así completamos entonces el trabajo de Dios. Bueno, así lo completa Dios. Un cambio interno y un cambio externo, ¿cierto? Lo que tienen hoy las religiones, algunas organizaciones religiosas, es que enseñan a las personas puras cosas exteriores, ¿sí? Y en su interior no hay ningún tipo de realidad de eso. Están haciendo todo mecánicamente, ¿cierto? Pero no porque efectivamente hay algo en el interior del cristiano que lo lleve a esa condición, sino que las religiones colocan cosas exteriores para que las personas hagan, ¿cierto? Pero el Señor no, el Señor empieza a transformar.
Entonces tenemos la metamorfosis, la transformación en la tierra hasta que Jesucristo venga, y tenemos mesta que matizo, la transformación en la segunda venida del Señor. Volvamos ya terminando a 2 Corintios 5, 17, donde empezamos. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Considere esto, hermanos. En 2 Corintios 4:3, ahí mismo siguiendo el contexto, mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo con este texto, 1, Satanás, el enemigo de Dios, ha usurpado el lugar de Dios en el corazón del hombre. Y 2, ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre, ¿cierto? 1. Y solo la obra de la nueva creación puede restaurar la imagen de Dios, que es ¿quién? Jesucristo, en el corazón del cristiano. Leamos en el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Pablo está entendiendo a qué se refería Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz o en el rostro de Jesucristo, hermano, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo que cuando Dios llega a una persona, esta persona se vuelve una nueva creación y Dios empieza a restaurar la imagen de Dios en el hombre desde su Hijo, desde la obra de su Hijo. Hermanos, y ese era el propósito del ministerio del apóstol Pablo: iluminar los corazones con la palabra del evangelio para que resplandeciera la luz de Jesucristo en el corazón de los cristianos, y a través de esa luz y con el velo descubierto pudieran ver la gloria de Dios. Y a medida que contemplaban esa gloria de Dios, ¿qué sucedía? Iba sucediendo la metamorfosis en el corazón del cristiano. Entonces la metamorfosis surge por contemplación, hermanos. La metamorfosis surge por ver, por contemplar, por observar la gloria del Señor. Y lo dice Pablo en el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Entonces la predicación de Jesucristo como Señor, la predicación del Evangelio, tenía como objetivo, en el ministerio del apóstol Pablo, producir iluminación en el corazón del cristiano, hermano. Entonces Pablo empieza a hacer esa comparación entre los falsos maestros que se basaban en la ley. La ley no podía producir vida, la ley no podía transformar, porque ese no era el propósito de la ley. Y es ahí donde los judíos no han podido atinar. Le hace según la epístola a los Gálatas y se va a dar cuenta cómo Pablo explica que la ley no era para eso. La ley no era para vivificar y la ley no era para justificar, ¿cierto? Eso lo que nos justifica es la obra de Jesucristo, como explicaron ahorita, y lo que nos vivifica es la obra de Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Entonces, por eso no podemos dejar de predicar a Jesucristo. Amén. Centro de la economía de Dios, hermano. Entonces, hermanos, vimos esta primer parte donde hablábamos de una de las 4 veces donde aparece la palabra metamorfosis, que era en 2 Corintios 3:18. Hay otra vez donde aparece también en voz pasiva y en un modo que vamos a considerarlo, que es en Romanos capítulo 12, verso 2, hermanos. Amén. Vamos entonces a parar por ahora. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo que el Señor nos concede, hermanos.